Lo dijo él. A primera hora. Entramos en materia, realmente consternados por lo que ha pasado con esta noticia que la hemos conocido en la madrugada del día de hoy, el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Estaremos actualizando ya mismo, más adelante estaremos presentando una actualización de las notas internacionales. El mundo católico conmovido por el fallecimiento del Papa, luego de 12 años de pontificado. Allá por marzo del año 2013, Francisco, en ese tiempo cardenal de la República Argentina, cardenal de Buenos Aires, fue designado como papa, ¿no? El primer papa latinoamericano. Y claro, el pontificado de Francisco pasará a la historia por esa cercanía con los temas sociales, ¿no? Con los temas de la justicia social, de la equidad, con ese discurso que algunos... Me encantaría saber cuál es la reacción de Javier Milei, del presidente de Argentina, en estas horas, porque de la hipocresía están llenos los políticos, ¿no? Entonces seguramente ahora habrá un mensaje conmovido cuando le insultó, diciéndole que era comunista, socialista, etcétera. Vamos a ver qué dice el presidente de Argentina tras el fallecimiento del primer papa latinoamericano que recoge la historia. Así que el Papa estuvo por acá, ¿no? En territorio ecuatoriano, allá por el año 2015, en una visita que marcó época, ¿no? Luego de la visita de su santidad Juan Pablo II en la década de los 80, en el año 2015 estuvo por acá el Papa Francisco y realmente fue muy lindo ver al Papa, ¿no? Muchos ecuatorianos que tuvimos esa oportunidad de participar, por ejemplo, de la homilía allá en el Parque Bicentenario, en la zona donde se diseñó la Cruz del Papa, en fin. Ya se pronunció, ahí está. Gracias a Pauqui. Qué barbaridad. Estas son las hipocresías de los políticos, ¿no? Milei ha publicado que con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, no resultan menores porque Milei lo insultó. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe. Despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia, que en paz descanse. Por eso digo que los políticos se caracterizan generalmente por la hipocresía. Y en este momento el mensaje del presidente de Argentina encarna esa hipocresía de la cual evidentemente está lleno el mundo, ¿no? Ya Milei fue a cuadrarse al Papa cuando ganó las elecciones en Argentina. Así fue. Gracias a Freddy Vega, que también está en sintonía. Bueno, como digo, son horas de reflexión y por supuesto de aquí se allana un camino de 9 días entre todas las exequias fúnebres y obviamente ya los preparativos para lo que tiene que ver con el concilio cardenalicio para designar al nuevo Papa en los próximos días o semanas. Bueno, hablemos de lo que pasa en nuestro país. El último fin de semana se difunde en algunas cuentas, en redes, un documento, qué sorpresa, ¿no? Un documento reservado, con una grave alerta sobre la seguridad del presidente del equipo de gobierno. Un documento que debía haber estado manejado con mucho sigilo. Ya voy a explicar por qué tengo esta postura. Resulta que de pronto se filtra, ¿no? O lo filtraron. No es que se filtra, lo filtran. Para que se haga viral en medio del feriado, ¿no? Alertando sobre la presunción de intentos para desestabilizar el orden constituido y atentar contra la seguridad y la vida del señor presidente de la República y de su gabinete. Mostremos el documento, por favor. El documento, ahí está. Este es el documento que se filtró el fin de semana. Voy a utilizar de mejor forma la palabra. No se filtró, lo filtraron. Y cuya veracidad luego fue confirmada por las propias autoridades. Es un documento que tiene fecha jueves 17 de abril, o sea, el jueves de feriado. Dice, reservado arriba, urgente, Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Jefatura, mensaje militar. Entonces vamos con la parte de la alerta, que es lo que está en el recuadro. Por información de UMINT, se conoce que luego de los resultados electorales del 13 de abril, se ha iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador,
con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. Igualmente se conoce por UMINT la planificación de posibles atentados terroristas en los principales puentes del Ecuador, instituciones bancarias y demás instituciones del Estado. UMINT manifiesta que han iniciado las planificaciones para implementar acciones para calentar las calles a través de manifestaciones que se tornen violentas. Tus recomendaciones, con el fin de alertar de forma oportuna cualquier posible planificación de acciones violentas por parte de los grupos de delincuencia organizada en contra del señor presidente constitucional de la República del Ecuador y autoridades del Estado, reforzar las cápsulas de seguridad del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, de los señores ministros de Estado, así como de las autoridades militares. Esto firma un oficial de guardia, el coronel de Estado Mayor, Rolando Proaño Brito. Gracias. Uno lee esto y claro, uno dice, esto es grave. Esto es grave. Pero si es grave, ¿por qué lo filtran? Y uno se pone a pensar inmediatamente. Yo no voy a denostar de modo alguno ni voy a decir que no tienen razón. Ellos lo sabrán, ¿no? Me llama la atención que lo hayan filtrado. Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención que filtren ese documento en medio del feriado, cuando en otros espacios han hablado también de informes de inteligencia y no han filtrado a la prensa los documentos, pues. Ejemplo, ¿hubo algún tipo de informe de inteligencia sobre la fuga de alias Fito en enero del año pasado? Pregunto, o sea, nadie sabe cuándo se fugó Fito. Lo que sabemos es que creo que fue el 7 de enero del 2024. El país se enteró que Adolfo Macías, alias Fito, se había fugado del complejo penitenciario de Guayaquil. ¿Existió ese informe? ¿Existió algún tipo de informe de inteligencia sobre el atentado a TC Televisión? Porque no lo filtraron. ¿Existió un informe sobre las causas por las cuales dispusieron la revocatoria del visado y la deportación de la comunicadora Alondra Santiago? Que ella fue, digamos, su estatus migratorio fue revocado y se dispuso su deportación luego del famoso video donde Alondra Santiago utiliza su ukelele para hacer utilizando las notas del himno nacional, hacer una parodia, que es una crítica también, ¿ya? Es una sátira política. O sea, que hubo un segmento del país que se indignó por eso, que se resintió por eso. Días después le revocaron la visa a Alondra Santiago y dispusieron su deportación. Pero cuando revocan la visa de Alondra Santiago, hablaban de documentos reservados, de informes de inteligencia, qué sé yo, que nunca se han hecho públicos. O sea, no sé si Alondra Santiago estaba pretendiendo perpetrar algún atentado y todo eso lo guardaron bajo 7 llaves. Pero hasta el sol de hoy, ni la propia aludida, que es la comunicadora Alondra Santiago, menos el resto del país, saben de qué dice el informe de inteligencia que provocó que le revoquen la visa a Alondra Santiago. ¿Alguien tiene idea, por ejemplo, de algún informe de inteligencia que haya establecido, por ejemplo, dónde está la perversa zarigüeya que iba a atentar contra la infraestructura eléctrica del país? ¿O el informe de inteligencia que determinó que Homero Simpson, porque capaz que era Homero Simpson el que estaba operando, aplastando un botón para quitar el tapón de Mazar y que se vaya el agua, para dejar a este país sin suministro de energía eléctrica y atentar contra la imagen del gobierno ecuatoriano? ¿Alguien tiene idea, por ejemplo, de algún informe de inteligencia que determine que efectivamente hubo sabotaje detrás del derrame de esmeraldas? ¿Alguien tiene idea o han filtrado un informe de inteligencia respecto de la intención de afectar el suministro de agua potable en Quito, como se dijo en su momento? ¿Alguien ha leído el informe de inteligencia que haya establecido que efectivamente había extorsiones probadas por parte de grupos de delincuencia organizada sobre votantes de varias zonas en las cuales evidentemente hay presencia de esos grupos de delincuencia organizada para que la gente vote a favor de una candidatura específica? Y yo pregunto, ¿por qué en este caso sí se hace público un documento reservado? Yo les voy a decir una cosa, cuando yo vi el documento en redes, yo lo vi,
Y no conversé con el equipo de Primera Plana para decirles publiquen. Yo no lo iba a publicar. Primero porque había que ver si era real, que es un contraste obvio que tiene que hacer uno como periodista. Y después, a mí sí me parecía muy llamativo el hecho de que filtren un documento que es una alerta para que el Estado ecuatoriano, si recibe esa alerta con evidencias ciertas, tome, sin avisar a todo el mundo, los recaudos para proteger la integridad del presidente de la República, de su entorno familiar, de su equipo de gobierno y de la infraestructura que tenemos en el Ecuador. Entonces yo no entiendo por qué este informe de inteligencia sí lo filtran y no nos presentan otro tipo de informes. Si a mí me preguntan, yo no estoy de acuerdo con que hayan filtrado esto. Sabrán por qué lo hicieron, para desviar la atención, para generar una suerte de caja china, para que ya no hablemos de un tema y hablemos de este tema. Yo no lo entiendo. O sea, a mí me parece cuestionable que hayan filtrado este documento que era reservado. ¿Para qué? ¿Para generar una conversación o establecer una narrativa? Eso lo sabrán ellos. Pero hay cosas que eran, entre comillas, menos graves, sobre las cuales nunca le mostraron al país los informes de inteligencia. Entonces yo, perdónenme, estas cosas me parecen completamente cuestionables. Y por supuesto, ayudan a enfrentar o a colocar una narrativa en el imaginario de la gente. Que alguien me explique por qué este sí y los otros no. Si es que existieron. Porque me pongo a pensar, ¿no? O sea, si no presentaron ningún informe anterior, por ejemplo, sobre el derrame de crudo en Esmeraldas o sobre la supuesta intención de afectar el suministro de agua potable en Quito, es porque no tienen esos informes. O porque no tienen ningún informe de los supuestos sabotajes para afectar la imagen del gobierno y provocar que el país entre en un periodo de racionamientos de 14 horas diarias el año pasado. Entonces, seamos serios. Seamos serios. ¿Qué me dice por acá don Darío? Acá me dice Darío. Estimado Fabricio, me dice, lo del supuesto sabotaje de Esmeraldas, la propia presidencia dudó de esa tesis. En el decreto 577, presidencia del 22 de marzo, pidió al Ministerio de Energía y a Petroecuador emprender las acciones conducentes a establecer el origen del daño. Volvieron a hablar de la tesis del sabotaje sobre el derrame de Esmeraldas. ¿Cómo así no hablaron de la tesis del sabotaje con una nueva rotura del oleoducto en la región amazónica en medio del feriado? ¿Cómo así? Porque eso se ha convertido en la vieja confiable. Entonces tengamos, como siempre yo he dicho, sentido crítico y no compremos todo el humo que nos venden, ¿no? Acá, por ejemplo, decía el último fin de semana el apreciado amigo Mauricio Alarcón Salvador. No se olviden que la venta de humo también obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si venden humo es porque hay harto cliente dispuesto a comprarlo. Yo siempre tomo con pinzas estas cosas y trato de establecer un sentido crítico, ¿ya? Sobre lo que hace, dice o ejecuta el gobierno, como sobre lo que hace, dice y ejecuta la oposición, que ya vamos a hablar también de eso. Acá, por ejemplo, ¿qué dice Norris Arroyave, que publicó ayer en su cuenta de X? Me pareció súper interesante. ¿Por qué cuestionar el informe filtrado de Fuerzas Armadas, que alerta sobre atentados y desestabilización en el Ecuador? No es irresponsable, sino es necesario. Este cuestionamiento no es irresponsable y ojalá que se entienda. Es necesario que tengamos sentido crítico. Uno, dice Norris, porque una amenaza a la seguridad nacional debe tomarse en serio, pero también debe tratarse con transparencia, evidencia y sin convertirse en herramienta política, y ahí está el punto. Este informe aparece justo cuando empezaba a instalarse con más fuerza un debate necesario, el de la legitimidad del proceso electoral, que no es lo mismo que hablar de fraude, sino de cuestionar el contexto en el que se dio. Estado de excepción, uso de aparato estatal, silencio institucional y una cancha visiblemente inclinada. Norris es de las mías, ¿eh? Es la misma posición que yo manejo. 3. En paralelo, dice Norris,
Han surgido denuncias preocupantes, una lista migratoria con nombres de periodistas, opositores y ciudadanos críticos de las que el gobierno se hizo ciego, sordo y mudo. ¿Cierto es? Hasta ahora no han dicho media palabra sobre esto. Y vamos a tener más adelante a Verónica Zarauz, que ella reportaba el día miércoles, me parece, previo al feriado, reportaba justamente que fue intimidada el momento que ingresó acá al Ecuador. Y el gobierno no ha desmentido hasta este momento, más allá de una declaración que formuló la asambleísta electa de ADN, Diana Jacome, ayer en el programa Políticamente Correcto, de que no existe esa lista. No hay un pronunciamiento oficial del Ministerio del Interior, no hay un pronunciamiento oficial del Ministerio de Gobierno, no hay un pronunciamiento oficial de la Presidencia de la República sobre si hay o no una lista de personas críticas sobre las cuales se están ejecutando estas acciones como de hostigamiento, ¿no? En los puertos de ingreso de salida del Ecuador. Cuentas en redes sociales suspendidas o reportadas. Omar Jaén, periodista de Guayaquil, reportaba justamente aquello. Señalamientos sin pruebas hacia sectores políticos derrotados en las urnas. Dice Noris, ¿el informe podría estar advirtiendo sobre amenazas reales? Sí. ¿Podría al mismo tiempo estar siendo usado para cerrar el debate postelectoral, debilitar la crítica o justificar medidas autoritarias? También. Y por eso, cuestionar no es solo válido, es indispensable. Mejor no lo podría decir mi colega. Por eso yo hablaba del sentido crítico. Y acá, por ejemplo, un oyente me dice, no sé si incluso, si es tan grave el informe, que el presidente lo va pasando en Estados Unidos los últimos días. La esposa del presidente posteando fotos en un parque de diversiones con sus hijos. Solo por eso digo, hay como tomar con pinzas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Noris Arroyave. Tengamos sentido crítico. El informe es grave, pero por supuesto que esto puede generar una alerta, desde luego, pero no perdamos la otra perspectiva. ¿Qué es lo que estoy planteando? ¿Por qué lo filtran? ¿Para qué? Porque del otro lado, ¿qué tenemos? Y ahí viene mi otra crítica por el otro lado. Eso digo, hay que criticar a los unos y a los otros y tengamos ese sentido crítico que no es hacer oposición a. Entonces ahorita por esta crítica ya me dirán que soy correísta. Entonces por esta otra crítica me van a decir que soy pautado de Noboa. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Amigos de Revolución Ciudadana, el país está esperando que ustedes formalicen, más allá de las publicaciones en redes, ¿no? Porque es facilito publicar en redes papeletas que supuestamente son alteradas y uno resulta que va a la página web del Consejo Nacional Electoral donde sí están colgadas las actas. Para la gente que dice, presenten las actas. Yo les demostré el otro día cómo pueden ustedes mismos revisar las actas en la página web. Entonces la narrativa es, no, es que las actas ya las subieron adulteradas. No sé cómo lo van a probar, pero dicen que tienen pruebas. Bueno, presenten las pruebas. Presenten las pruebas. Más allá de los posts generados por algunos de líderes de Revolución Ciudadana y algunos acólitos de esos líderes, que todavía compran el argumento del fraude, que insisto, el fraude hay que probarlo. Alguna gente dice, no, pero es que esto fue fraudulento desde el inicio de la campaña. Todos, bueno, no todos, muchos cuestionamos la campaña irregular, pero de allí a hablar de que les robaron los votos en las urnas hay una distancia sideral, y eso, como digo, hay que probarlo. Entonces, ¿cuál es hoy el argumento que me parece completamente irresponsable? Y como siempre digo, de gente de no creer. Empezando por la cabeza de Revolución Ciudadana, que es el expresidente Correa, que tiene 4 millones de seguidores en su cuenta de ex, y que tiene millones de personas que le siguen, y que son militantes en su organización política. Pero no se puede plantear aquí que la evidencia de que Luisa González es la legítima ganadora del proceso electoral son encuestas. O sea, es en serio. Póngame, por favor, la siguiente imagen. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo en este momento, lo publica el expresidente Correa. Entonces difunde. Atención, señores de la OEA, Unión Europea y observadores internacionales. Tercera encuesta postelectoral. Encuesta postelectoral que demuestra el megafraude del día domingo 13 de abril. Esta nos da un empate técnico muy lejos de los 11 puntos de diferencia que sacó Noboa.
Por si acaso, las encuestas postelectorales normalmente tienen sesgo hacia el ganador, por aquello del triunfalismo. Nuevamente se demuestra que el resultado electoral es imposible. Si el CNE se opone a revisar las urnas, sabremos que es cómplice. Hable serio. O sea, la prueba es una encuesta. Póngame el siguiente, por favor. Algo está sonando. Ya, ahora sí. Póngame el siguiente, por favor, el siguiente gráfico. Ahí está. La encuesta postelectoral de 13.500 casos ratifica los resultados de nuestras encuestas preelectorales. Victoria en Guayas y pérdida baja en Pichincha. Los del 13 de abril fueron elecciones, fue un asalto. Gracias. Yo pregunto, ¿es en serio que para sostener la narrativa de que hubo fraude electoral y que les robaron los votos, presentan encuestas? ¿En serio? Yo de verdad que estoy impresionado. Lo que tienen que hacer es presentar los documentos que prueben el fraude, pues. Que para eso tenían control electoral. Lo que tienen que hacer es demostrar lo que han estado diciendo en los últimos días. Porque primero era que las actas están publicadas. No, que esas actas están alteradas. Que antes de subirlas el CNE las alteró. Si el CNE las alteró, entonces quiere decir que salieron alteradas de la mesa electoral. Pruébenlo. Tenían control electoral. Se pasaron promocionando su control electoral durante toda la campaña. Pruébenlo, porque de lo contrario son unos irresponsables. Irresponsables. Que lo que están haciendo igualmente es tratar de instalar una narrativa. Pero esa narrativa tiene que tener una evidencia. Y esa evidencia, más allá de los posteos que han sido presentados por militantes del correísmo y algunos dirigentes del correísmo, no se ha traducido en documentos oficiales que puedan probar el fraude. ¿Quieren abrir las urnas? Bueno, revisen el Código de la Democracia que ustedes mismos promovieron cuando eran gobierno, luego de la Asamblea Constituyente, de la elaboración de la nueva Constitución. Con las legislaturas posteriores, ustedes mismos elaboraron el Código de la Democracia. Revisen su propio Código de la Democracia. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir para que el Consejo Nacional Electoral disponga la apertura de urnas. Y nunca se abren todas las urnas. Eso no ha pasado jamás. Se abre una parte a través de evidencias que permitan justamente tener la posibilidad, el beneficio de la duda, abren las urnas y certifican. Un ejemplo, lo que pasó hace poco nomás en el distrito Cantones de la provincia de Pichincha. ¿Se acuerdan que había una disputa por una última curul entre ADN y Revolución Ciudadana? Entonces, frente a esa reclamación, se abrieron unas pocas urnas. Y luego de revisar justamente la votación, con las actas, las papeletas, etcétera, se confirmó que la curul le correspondía a Luis Fernando Molina de Revolución Ciudadana y no a la asambleísta o a la candidata de ADN que estaba haciendo esa reclamación. No se abren todas las urnas. No funciona así. Y es chistoso cómo la narrativa que hoy sostienen, en cambio, deslegitimaron en el año 2017 cuando todavía eran poder. Cuando Guillermo Lasso hizo exactamente la misma reclamación. Y están haciendo lo mismo que hizo Lasso en 2017. Se quejaban de Lasso, que Lasso no era un demócrata, que Lasso tenía que haber sido un caballero, haber reconocido el triunfo de Lenín Moreno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la pantomima que hizo Lasso cuando fue con su equipo de gobierno, equipo de campaña, y alguna gente al Consejo Nacional Electoral con un montón de cajas? Y se les cayó una caja y resulta que la caja estaba vacía. Están haciendo exactamente lo mismo. Pero esto de presentar encuestas postelectorales, para decir, no, Luisa es la verdadera ganadora. Póngale un poquito de seriedad. Es en serio. Este país está cansado. Bueno, sí existimos algunos que estamos hartos de este nivel, de los unos y de los otros. Y sí existimos aquellos ecuatorianos que tenemos sentido crítico sobre los unos y sobre los otros. Es muy cuestionable. Cuestionable que se filtre un documento, por supuesto. Cuestionable que el gobierno no diga media palabra sobre la supuesta lista que ha sido difundida tanto por el expresidente Correa cuanto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y que el gobierno no diga nada. Cuestionable. Cuestionable la famosa tesis del sabotaje y que no presenten una evidencia. Cuestionable.
Y me voy al otro lado, cuestionable que mantengan una narrativa y que ahora la gran prueba son encuestas. O sea, les juro que yo no sé qué pensar. No sé qué pensar. Frente a estas tesis que tratan de imponer, en lugar de reconocer el resultado electoral y tratar de leer la interna por qué perdieron las elecciones. Porque no ha de ser que perdieron de gratis. En algo han de haber fallado. Pero como carecen de autocrítica, no reconocen por qué perdieron las elecciones. Y no reconocen por qué Noboa ganó la elección. Y no se ponen a pensar por qué probablemente mucho del voto blando que tuvo Luisa González en la primera vuelta se revirtió a favor de Noboa en la segunda vuelta. Por los propios errores de la tienda del correísmo. Entonces eso de buscarle la quinta pata al gato para tratar de generar más inestabilidad para el país, no conviene. No se entiende. No se entiende. Acá me ponen algunos elementos. Hola Andrés Espaudo, le envío un abrazo. La política de Ecuador no es quien lucha por ofrecer un mejor destino para el país y sus habitantes. Esta campaña era una carrera para demostrar que otro era peor, tal cual, pues en la campaña, y eso dijo la Dome Vivanco, me acuerdo que publicó en su cuenta de ex. En esta campaña se disputaban quién era más narco que el otro, ¿no? ¿Quién estaba más ligado a los delincuentes que el otro? Tal cual como dice Andrés Espaudo. Todo esto con una justicia electoral muy atenta con unos y ciega, sorda y muda con otros. Totalmente de acuerdo. Ejemplo, le sancionan con una multa al asambleísta electo Otto Rodríguez por haber entregado unas macetas durante la campaña, que está prohibido por el Código de la Democracia. Pero no dicen nada de Yadira Vallas, asambleísta reelecta por Santo Domingo, que repartió cocinas de inducción. O el señor Chamba, asambleísta reelecto por Guayas, que estuvo repartiendo camisetas. No dicen nada, porque aquí, como dice Andrés, la justicia electoral es muy ágil para unos y ciega, sorda y muda para otros. Acá Cristian Alvarado también crítico. ¿Con qué facilidad se filtra? No se filtró. Lo filtraron, querido Cristian, a la prensa. Un documento secreto reservado. Y vaya agilidad de la presidencia para montar el relato. La agenda setting del presidente Noboa ya tiene medido el aceite a su fanaticada. Este disparador comunicacional busca distraer todo, confundir todo. Por eso yo hablo del sentido crítico siempre. Y es lo que yo respetuosamente siempre le sugiero a la audiencia. El sentido crítico para todo. Darío Dávalos me dice también, se vuelve a repetir lo de abril del año anterior cuando íbamos a consulta popular, soltaron lo del sabotaje a puertas de la consulta popular. Hoy el contexto político es el de una posible constituyente, que de eso también habrá que hablar en esta semana. Acá también me dicen, sobre lo de Noboa hay que recordar que no es la primera vez que se dice algo así. Cuando el presidente le dijo a John Lee Anderson de la revista de New Yorker, ¿se acuerdan de esa? No era una entrevista, ¿ya? Era un reportaje. Durante varios días, el periodista John Lee, al que le dijeron de todo, porque aquí somos campeones para descalificar a la gente, le acompañó al presidente en algunas actividades. Entonces ahí, el presidente le dijo que las fuerzas de seguridad ecuatorianas frustraron un intento de asesinato en su contra a inicios del año 2024. Así fue. Qué buen recordar, Isandre. Segundo, va una docena de sicarios presuntamente enviados por narcotraficantes intentaron ingresar al país desde Colombia con el objetivo de matarlo. 4 de esos individuos murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y el resto fue detenido. De eso nunca hemos tenido evidencias. No sé si alguien tiene una evidencia de esto, ¿no? Cuando se preguntó a la policía, nunca se dijo cómo fue o se confirmó lo que se dijo en esa entrevista. Esto ponía CNN. CNN se puso en contacto con el Ministerio de Defensa de Ecuador, que respondió que no afirma ni niega lo dicho por el mandatario. Paralelamente, CNN buscó un registro policial de que un tiroteo haya ocurrido en las fechas que indica el reportaje. Señala que Noboa recién había sido electo, pero no precisa la fecha. Y no encontró ninguno hasta el momento. CNN también consultó a la Policía Nacional y su cuerpo de investigación para averiguar detalles de lo ocurrido. Hasta el momento la policía le respondió a CNN que se van a realizar las coordinaciones pertinentes con las unidades encargadas. Nada. Qué buena referencia, André. Gracias por este reporte. Porque recordar es volver a vivir. Ya de esto nos hablaron en su momento, pero ahora nos muestran un documento reservado. Sentido crítico para eso. Y sentido crítico para los que siguen mostrando la narrativa del fraude. ¿Cuál es la prueba? Una encuesta de la empresa de Omar Maluco. En serio. Así sea de informe confidencial, de market, de comunicaliza, lo que sea. Una encuesta no puede ser una prueba de un fraude. De verdad.
verdad, pónganse en serios. Este país no da más, tiene otras urgencias. Por Dios. Pero ya desmonten las narrativas al gobierno y a la oposición, por favor. Este país no da más. Este país necesita soluciones sobre sus graves problemas. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.